de, eh, o de repente esto puede sonar un poco arrogante de que no estoy tratando de saber los términos en español o algo por el estilo, pero la mayoría de cosas que se van descubriendo, las personas lo escriben y lo publican en inglés, ¿no? Entonces, a veces la palabra en español no existe realmente, es como a veces, no sé, de repente muchos de ustedes acá hayan escuchado ahora esos días la palabra deep learning, ¿no? Entonces, ¿cómo dice? El deep learning. Entonces, con Jean LePong, como dice mi hermano. Entonces, el deep learning no tiene realmente una traducción, por decir así, en español, ¿no? Hay gente que lo llama aprendizaje profundo, creo, o inteligencia artificial avanzada, no sé cómo lo llaman. Pero no tiene un nombre realmente, ¿no? Porque eso ha sido, se desarrolló en Canadá y en Estados Unidos. Entonces, por eso siempre la tecnología acá la voy a enseñar en inglés y voy a hacer lo mejor de tratar siempre que pueda de usar términos en español. Eh, Esta charla la di en unas reuniones de laboratorio en Estados Unidos, en mi laboratorio ya en Santa Bárbara, y ahora que también estoy entrevistándome para postdoctorados, también di una parte de esta charla, di una charla más larga, y una parte de esa charla es esta, y es la di en MIT, en el laboratorio en el CICE de inteligencia artificial. Entonces, bueno, parte de lo que esté hablando, de repente hay unos conceptos que ustedes, la mayoría que ha llevado guía o no, conocen y otras partes que no, pero si tienen preguntas, me avisan y les voy a tratar de contestar. Entonces yo voy a tratar de hablar de representaciones periféricas y sus aplicaciones a la percepción artificial. Y uso la palabra percepción en vez que inteligencia, porque ahora, bueno, en sí mi doctorado es en neurociencia computacional y mi pregrado fue en mecatrónica acá en la uni, soy la FIM, en el 2012. Eh, y se trata, bueno, creo esta área que está empezando, que es de percepción artificial, trata con así como en IA uno quiere reconocer patrones o hacer una decisión, o básicamente llegar a una conclusión dados los datos que uno tiene. Creo que en esta nueva área que se está desarrollando de percepción artificial se trata de simular cómo es que los humanos hacen ciertas tareas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿a quiénes de ustedes han llevado un curso de IA o de Machine Learning o están familiares con esos conceptos? Levanten la mano. Sí, ¿no? Un poco, más o menos. Ya, no muchas personas. Bueno, la cosa es que en algoritmos de IA realmente no me interesa si ese algoritmo hace lo mismo o llega a una conclusión de la misma forma que un ser humano. Lo único que importa es de que el sistema pueda funcionar sí o no, ¿no? Entonces, en percepción, lo que interesa es saber cómo es que el ser humano percibe, cómo toma una decisión, cómo es consciente de, por ejemplo, jugar ajedrez, o reconocer objetos, o navegar un ambiente, para entender biológicamente cómo lo hacen los organismos, ¿no? Entonces, esa es la motivación. Y yo particularmente me estoy enfocando en visión, que es una de las ramas de percepción, y aquí hay dos preguntas claves, los que han visto Computer Vision o saben algo de Computer Vision, que es visión artificial. Esa área se centra en la pregunta de cómo ven las máquinas, ¿no? Cómo es que la máquina hace reconocimiento de patrones, cómo es que en Facebook, para los que no han visto visión artificial, cómo es que te reconoce pues la cara, ¿no? Y dice, ese es tu amigo José, ¿no? Y te pone como que un cuadradito, ¿no? Entonces, ni siquiera tienes que taggearlo, básicamente ya sabe dónde está. Entonces eso es un ejemplo de algoritmos de visión artificial. Y hay una pregunta igualmente interesante que es cómo perciben y ven los humanos, que eso es lo que hacen los psicólogos y los neurocientíficos, ¿no? Porque nosotros, interesantemente, no sabemos cómo es que el ser humano percibe y reconoce objetos y toma decisiones. Algo muy interesante, como una analogía que les puedo decir, es el interesante ejemplo de la historia de IA con el ajedrez, ¿no? Entonces, no sé seguro unos de ustedes que han estado siguiendo la historia de IA con ajedrez, es que creo que en 1997 IBM hizo el Deep Blue, ¿no? Que jugó ajedrez contra Garry Kasparov y le ganó. O sea, básicamente desarrolló una computadora que pueda ganarle al mejor ajedrecista del mundo. Y eso fue una gran celebración para la gente que hacía IA. Y lo interesante también en la tarea de ajedrez es que creo que para muchos de nosotros, que no somos pues, profesionales ajedrecistas, nos cuesta mucho jugar ajedrez, ¿no? Sabemos las reglas están muy definidas, pero nos cuesta mucho ver 3, 4 jugadas más adelante, ¿no? Cómo
hacer una trampa de repente con el caballo o hacer cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿quiénes de ustedes no han jugado ajedrez? Levanten la mano. Casi todos han jugado ajedrez, o saben las reglas, ¿no? Entonces, ese es un caso interesante. Ahora, visión es el caso opuesto. Visión es interesante porque todos nosotros, para la edad de repente 2 años, o año y medio, incluso un año, hasta la actualidad, no tenemos problemas de reconocer cuántas personas hay, ¿no? Con limitación, dónde están las personas, quiénes son, reconocer identidades, saber las intenciones de las personas, manejar, ¿no? Y usar nuestro input visual para toda esa toma de decisiones. Y eso es una tarea bastante complicada que se puede ver si uno quiere emular un sistema que hace algo parecido. Pues no sé cuántos de ustedes han, por ejemplo, tratado de implementar un programa que pueda reconocer objetos y se han dado cuenta de lo difícil y complicado que es, sin usar código que alguien más haya escrito, pero o sin usar deep learning de repente. Pero ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, hay tareas que parecen intuitivamente sencillas, como ver, pero que algorítmicamente no sabemos cómo se hacen. Y tareas que parecen intuitivamente muy complicadas, como jugar ajedrez, pero que las mejores computadoras del mundo ya lo hacen mejor que los humanos. En el caso de visión artificial, el estimado es de que las mejores computadoras están al nivel de un bebé de 1 año y medio, ¿no? Por el estilo. Entonces, ahora, los últimos años ha subido bastante, pero no están pues, al nivel que tenemos nosotros. Aquí tengo otra analogía interesante. Eso es de David Marr, que era un psicólogo, y en el año 1982 escribió un libro que se llama Vision, que es visión, y él dio una analogía muy interesante sobre la analogía de percepción y visión también. Y él la analogía que él propuso era respecto a cómo estudiar el problema en sistemas biológicos y artificiales y cuál debería ser el nivel de entendimiento, si es algorítmico o reduccionista sobre cada tipo de organismo. Entonces, supongamos de que yo fuera un biólogo y yo quisiera tratar de hacer una máquina que emula una criatura que huele, ¿no? Entonces, de repente yo como biólogo veo a una paloma, ¿no? Y digo, mira, la paloma voy a, como que disecarla, ¿no? Ver las plumas, de repente algo por ahí en el esqueleto hace que huele, ¿no? Pero si se dan cuenta, eso realmente no es el mecanismo o el principio correcto de cómo estudiar el sistema de vuelo de una criatura. Porque eso no nos llevaría a hacer algo así, ¿no? Que de hecho se ve muy distinto o sea, no volamos en pájaros gigantes, ¿no? Volamos en un avión. Lo interesante es de que los aviones tienen un factor en común con los pájaros, que es el principio aerodinámico de las alas, ¿no? Y las 4 fuerzas principales, que se empuja, arrastre, no sé, push, drag, por ahí están, jalé eterno, o no sé qué curso era, pero eso, son 4 fuerzas. Entonces, thrust y drag. Entonces, realmente, por decir así, la ventaja, o el biólogo está en una desventaja, si quieres estudiar al pájaro, disecándolo y tratando de ver la forma de las alas y todo eso, ¿no? El que tiene una ventaja es el físico, por decir así, y el matemático, porque de repente se han dado cuenta que el modelo universal de la dinámica de vuelo se basa en el ala, ¿no? En el mecanismo aerodinámico. Y una vez que se entiende cómo funciona, ha bajado, ¿no? Sí, ¿Sí? afuera están diciendo que se escucha un poco fuerte. ¿Sí? Ya. Ahora se toma. Pero una vez que se entiende ese principio, se pueden hacer hasta aviones como estos, ¿no? Que no sé si lo han visto, creo que es el B2 o cuál, no, alguien creo que sabe el nombre. ¿El U2? Entonces, este avión es un bombardero, me parece, y es literalmente un ala. O sea, es literalmente eso, ¿no? Entonces, a eso hacía alusión David Marr cuando quería tratar de estudiar los principios de visión. Esto era en 1982, o sea, esto era hace 40 años. Entonces, de la misma forma, las personas que están en un área parecido al que yo estoy estudiando, que están en mezcla de visión artificial y visión biológica o human vision, es entender cuáles son los principios, así como análogamente a los aviones, que es para que un pájaro vuele, tener la mecánica, ¿no? del ala y lo mismo aplicar a un avión, es cuáles son esos
principios canónicos y fundamentales que se usan en ambos sistemas, ya sean biológicos o artificiales. Y eso nos lleva a una pregunta más grande también, ¿no? Que es, ¿deberían las máquinas ver y percibir como humanos? O de repente ellos tienen su propia solución óptima en cualquier espacio y eso para la tarea que tengan. Entonces, unos ejemplos de estos pedazos en el rompecabezas que está empíricamente demostrado que se ven y se implementan de forma óptima en seres biológicos y artificiales son modelos jerárquicos. Para los que han visto Deep Learning, seguramente esta caricatura les parece bastante familiar, donde hay filtros, funciones no lineales, filtros, funciones no lineales y toda esta arquitectura se implementa como una forma secuencial, y de hecho el cerebro procesa, hay modelos que básicamente dicen que hasta cierto punto eso es lo que sucede en el cerebro en el área B1 y B2 del ventral stream, que es el área de procesamiento visual en los humanos, en los primates y probablemente en los gatos también y otros mamíferos. Entonces, esa arquitectura es común y ese es un pedazo de rompecabezas. Otro pedazo de rompecabezas que se ve, y nuevamente acá digo rompecabezas porque es como que cuando descubres una parte, como que te ayuda como un rompecabezas a saber dónde buscar la siguiente pieza, ¿no? Y otro aspecto es spatial filtering, que es filtros espaciotemporales, de hecho, que se ven, muchos esos son, para los que han llevado de repente un curso básico de visión artificial, son filtros que detectan o esquinas o bordes, dependiendo de la frecuencia que tiene cada filtro. Y la mayoría de estos filtros se ven, y de hecho Hubel y Wiesel, creo que son dos científicos, descubrieron esto en la corteza del gato con un experimento y ganaron el premio Nobel hace creo que 40 o 50 años por haber hecho un descubrimiento que el gato como que tiene ese tipo de filtros que procesan la información. Y hay modelos matemáticos que los ingenieros también hasta recientemente, o bueno, siempre constantemente para encontrar nuevos y nuevos modelos que recurren a esta idea, ¿no? Después, otro elemento es atención, que se ha vuelto muy de moda, o attention mechanisms, y este es un paper de DeepMind, que es un grupo o es una empresa de Google que está en Inglaterra, que hacen bastante investigación en IA para personas que son bien hinchas de inteligencia artificial y sobre todo Deep Learning. Les sugiero que vean que busquen eso en internet, DeepMind, ahí tienen cada conferencia que sacan 30 papers, algo así, se centran mucho en, es casi como una empresa dedicada a la investigación realmente. Entonces, en fin, en este paper y en otros papers también, y algo que hacemos nosotros como humanos es, nosotros cuando analizamos una escena o percibimos, no estamos mirando solamente en un punto, o sea, realmente como que nuestros ojos se mueven en varias direcciones, no sé si se dan cuenta. O si ustedes entran a un nuevo lugar, a un nuevo ambiente que no conocen, o si entran a una discoteca de Nueva Chihuahua, por decirlo, o a la de finales, y van, ¿no? Están buscando a sus amigos, ¿no? Entonces tienen que ir, ¿no? ¿Dónde está, no? Lo interesante es de que no vemos todo en HD, ¿no? O sea, en realidad lo que vemos en HD es la fobia, que es como que el punto del medio, central de la visión, donde ahí todo está en alta resolución. Pero si ustedes se dan cuenta y miran un punto, cualquier punto que sea, ¿no? En la periferia visual se va como que nublando, ¿no es así? Entonces, lo interesante es saber por qué es que se nubla, si eso es un accidente o no, o si eso realmente es una falla del sistema visual humano. Y yo estoy centrándome un poco en eso también. Y después hay otro pedazo de rompecabezas que en realidad son varios otros subpedazos, por decir así, que estoy seguro que, y no es que estos tres sean los únicos, deben haber más que no sé, lo incluido. Pero acá hay otros que, bueno, como que todavía están en debate, por decir así, ¿no? Que no se sabe si de repente solo sirven para visión en organismos biológicos pero no artificiales, o de repente solo sirven para artificiales y no biológicos. Entonces, esos son lo que les he dicho, por ejemplo, de foveation y percepción periférica, que es cómo es que se distorsiona la información cuando uno no está mirando al centro. Y tengo ejemplos que ilustran eso de la mejor manera. Spatial Temporal Modeling, que es entender el cambio espaciotemporal, o sea, como si uno sería procesando videos y imágenes, por decir así, ¿no? One Shot Learning,
es, para los que han visto Machine Learning y para los que no, ¿cómo explico esto? Ese es, Functional Learning, un ejemplo es, tradicionalmente cuando uno entrena a un algoritmo que pueda distinguir entre, por decir, gatos y perros, a la computadora le vas a enseñar, por decir, 1000 imágenes de un gato distintas, ¿no? Distintas razas, distintos colores, desde perro bebé hasta perro grande, tiene ese tamaño, ¿no? Pastor alemán, fuera, beagle, y lo vas a hacer lo mismo con gatos, otros 1000, ¿no? Y de ahí, básicamente, el algoritmo solito, dependiendo del modelo que usas, va a separar, por decir, un hiperplano, un espacio altamente dimensional, y vas a poder tener un espacio de decisión que puedes decir si le enseñas otra imagen, si es de un gato o de un perro. Pero necesitas varias de estas, ¿no? Necesitas tener como 1000 o de repente 5000 o 10000. Pero One-Shot Learning es interesante porque solo vas a tener una. Y eso es algo que, por ejemplo, como nosotros como humanos hacemos también. Si de repente, si yo les enseño, como un ejemplo, la imagen de una cebra, y les enseño solo una imagen, si ustedes van a cada 5 años a un museo, a un zoológico, y ven una cebra, ¿no? De otra posición, ¿no? Comiendo, no sé qué, o sea, saben inmediatamente qué es eso, ¿no? O sea, básicamente han formado un modelo tridimensional del animal, han extrapolado esa información a base de otros, por decir así, imágenes de otros mamíferos, y saben, y son robustos ante esas variabilidades. Incluso un caso más interesante es no one shot, que requiere un ejemplo, sino zero shot, que es un ejemplo. Entonces, si yo les digo, supongamos que aquí nadie ha visto un caballo. Yo les digo, un caballo es como una cebra, pero sin rayas y solo es marrón. Si ustedes van y no les enseño una imagen, y si ustedes van a un zoológico, estoy seguro de que el 95 o el 100% de ustedes, si ve un caballo, va a saber lo que es sin siquiera haber visto una imagen y solo con esa descripción verbal. Han extrapolado esta información desde otro modelo. Entonces, y bueno, hay otros casos como adversarial, eso voy a hablar al final, que tiene más sentido. Visión y movilidad. Este es un ejemplo interesante, desde un punto de vista filosófico es interesante. Por ejemplo, nuestro sistema visual realmente requiere que para que nosotros aprendamos a percibir, que necesitamos movernos físicamente en un entorno. Entonces, no sé si se han puesto a pensar ustedes si de repente hacen control o algo por el estilo. Si en el futuro, cuando creemos a seres artificiales mucho más complejos que lo que tenemos hoy, si es necesario que para que aprendan de una mejor forma puedan, pues, ¿no? Aprender a agarrar cosas, como hacen en robótica, ¿no? A mirarlo de varios ángulos y cosas por el estilo. Entonces, aquí este punto básicamente va a, de repente nos estamos limitando solamente a aprender de ver imágenes, pero no de actuar, ¿no? sobre el environment o el ambiente. Eso sería mucho un problema de control. Entonces yo estoy interesado en saber si las representaciones periféricas realmente son un pedazo rompecabezas o no. Y creo que esta hipótesis, ya sea al final salga positiva o negativa o nula, igual es importante porque es importante saber si es realmente un pedazo rompecabezas, y es igualmente importante saber si no lo es, porque si no lo es ya sabemos dónde no buscar, ¿no? Entonces, en eso estoy centrando mi doctorado. Entonces voy a hablarles sobre un proyecto que he estado haciendo allá el último año, ese último año, en 2007, y enviamos un paper a una conferencia, no lo aceptaron, lo vamos a volver a enviar, ojalá lo acepten esta vez, pero lo voy a comentar ya lo que hace, y va realmente al principio de la pérdida de información en la periferia visual. Entonces, el título del paper, para avisarles, se llama Towards Metaverse via Polygon Style Transfer, y eso mezcla cosas de Deep Learning, de visión artificial, de Computer Vision y de psicofísica, que se usa bastante en psicología. Y ese es el trabajo que hice con un compañero mío, Aditya Durlagara, que es de la India, y Miguel Eckstein, que es mi profesor y mi asesor allá. Hablando de India, no sé quiénes de ustedes han ido o no han ido, pero en la India tenemos un sistema bien parecido a la uni, por si acaso. Si uno de ustedes en el futuro se van a Estados Unidos o otro lugar, no sé, como que la gente de la India te entiende bastante, ¿no? Como que, sí, yo también la sufrí en la universidad, ¿no? Entonces, habían huelgas, o sea, no, entonces, porque los gringos no, o sea, eso no es, o sea, no les cabe. Como quiero hacer un paréntesis, yo he invitado amigos con los que he estado haciendo mi doctorado allá a Perú,
se han quedado en mi casa. Y bueno, se he invitado, ¿no? Como buen anfitrión. Y un día les dije, bueno, lo voy a llevar a mi universidad. Ya, chévere, Arturo. Ok, let's go. Entonces, pues, ¿no? Y me miran así como que, oye, pero como que acá viene la gente a estudiar, y yo, sí, pues, ¿no? O sea, es la uni. Y ellos no les cuadra, creo, porque la percepción que tienen ellos es que una universidad solamente es buena si tiene un montón de dinero. Y eso es falso, ¿no? Interesante. Irónicamente, he tenido amigos colombianos, argentinos, chilenos, exnovia chilena. Sí, hemos amistado y de verdad así. Y me han dicho eso, ¿no? Que las universidades nacionales, de hecho, están mejor que las privadas. Y eso también lo ven en Perú. No sé si me he dado cuenta, ¿no? Entonces, y bueno, ojalá no cambie en el sentido que las privadas se pongan peor, ojalá todos estén muy bien, pero las personas, pues, o sea, no les cuadra, ¿no? Que porque llegan y dicen, uy, y tu laboratorio, y te dicen, está cerrado, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, no sé, pero irónicamente creo que la adversidad es lo que, cuando uno sale, y quiero también aprovechar para hacer un paréntesis, ¿no? Porque no dejar eso al final, o uno sale, uno se da cuenta que la adversidad la puedes usar, por decir así, a tu favor, ¿no? Yo creo que mucha gente está ahí, ¿no? Que le da en un momento como que se rinde, ¿no? Y dice, no, esto ya nunca va a cambiar, nunca voy a salir, nunca voy a ir a otro lugar. Entonces, yo creo que no es así. Yo creo que uno siempre tiene que seguir, por decir así, siendo idealista y tratar de, si tiene una meta o un sueño, tratar de luchar, ¿no? Por eso y esforzarse. Y yo creo que las oportunidades siempre están ahí, solamente que a veces uno se pone una excusa, ¿no? Entonces, una vez escuché que alguien me dijo, si uno quiere realmente hacer algo, como sea, vas a encontrar la forma de hacerlo. Y irónicamente al revés, si uno quiere no hacer algo, siempre vas a encontrar una excusa para no hacerlo. Entonces, también como ustedes, por eso yo también vengo, ¿no? A dar como que estas charlas así, cuando yo estaba en tercer, cuarto ciclo, primer ciclo, ¿no? Quinto, sexto, octavo, décimo, así, venían exalumnos también, ¿no? Y daban sus charlas y así, chicos, de una uni, ¿no? Sufría, ¿no? Y ahora estoy en Brasil, me va muy bien, ¿no? Mira, estoy con mi garota, y yo, ya está bien, ¿no? Entonces, o sea, sí, pues, ¿no? Entonces venían a hablar sobre su investigación, su doctorado, cómo aplicar a las becas y todo, y eso de buscar. Yo creo que a veces uno como que se frena, no sabe dónde buscar, dónde preguntar, ¿no? Y también conocer, ampliar, ¿no? Los círculos de cada uno, es importante. Yo me acuerdo que a veces preguntaba en el ONAE, creo, o en Pabellón Central, si tenían becas o algo así, y a veces me decían, sí, jóvenes, acá tenemos un par de becas, pero nadie les ha pedido y las hemos devuelto, pues, ¿no? Han sido 5 y nadie ha aplicado. Entonces, eso pasa. Y pues o sea, pregunten, ¿no? Averigüen bien, traten de contactarse, ¿no? Con exalumnos, pronto los profesores también que saben, exalumnos que se han ido y siempre hay formas. Entonces, bueno, ahora, para regresar a la ciencia. Y de ahí les voy a hacer, o me pueden preguntar al final también sobre otra cosa, o qué hice yo para quitarme y todo eso al final. Entonces, eso es un metamer. Un metamer es un ejemplo de un metamer. Si ustedes miran al centro de la imagen, ese es un metamer renderizado, no en tiempo real, pero es un ejemplo de cómo se crea uno. Estas son dos imágenes de Machu Picchu. Entonces, lo irónico es de que las dos imágenes son físicamente distintas, pero son en teoría perceptualmente indistinguibles si dado las condiciones o la distancia en la que uno mire todo. Si uno mira al centro de la imagen, deberían ser perceptualmente indistinguibles. Si supongamos se hubieran parado acá, creo, no se hubieran dado cuenta, ¿no? Pero como ustedes están muy lejos, el área de lo que se llama el receptive field de su sistema visual se da cuenta de las distorsiones. Pero si ustedes estarían más cerca y solo mirarían acá al centro, no percibirían la diferencia. Entonces, pero se dan cuenta pues que es distinta, ¿no? O sea, acá la información se distorsiona distinto acá en las esquinas, incluso acá en el cielo, no se ve más borroso y todo. Entonces, eso es un metamer, y eso pueden pensarlo como una simulación del campo visual, ¿no? Dependiendo de a dónde estoy mirando. Entonces, si yo miro un punto, ¿cómo cambio y distorsiono la información para que las dos imágenes sean perceptualmente indistinguibles, pero físicamente distintas? Ahora, hacia el final voy a tratar de contestar la pregunta de por qué esto es importante, ¿no? O sea, claro, se ve bonito, pero ¿cuál es el uso, ¿no? ¿Cuál es el fin de eso? O sea, por decir así, ¿no? De repente alguien que sabe de teoría de la información me dice,
Sí, pero ¿por qué quiero perder información si quiero procesar todo óptimamente y en alta definición? Entonces voy a tratar con esa pregunta final. Y el Metaverse lo desarrollaron paralelamente Jeremy Freeman y Eero Simoncelli en NYU en el 2011. Y de hecho los dos eran psicólogos computacionales, no hacían IA. Y esto es un ejemplo de los metaverse que ellos hacían. Y la forma en la que empíricamente demostraron que los metaverse eran perceptualmente distinguibles tenían un experimento. O sea, básicamente renderizaban entonces imágenes distintas y tenían un experimento en el que hacían que una persona se siente en una computadora, ¿no? A cierta distancia, apagaban las luces, ¿no? Te decían, ok, tú vas a ver 3 imágenes y tú vas a apretar el botón izquierdo. Bueno, mejor empieza así. Tú vas a ver 3 imágenes. Imagen 1 y imagen 2. Imagen 1 y imagen 2 en ese orden son distintas. Y después te voy a enseñar una tercera, que es imagen 3. Imagen 3 es o la imagen 1 o la imagen 2. Ahora te voy a enseñar en letra, porque es más fácil. Voy a enseñarles image A, imagen A, image B, imagen B. Después te voy a enseñar una tercera imagen. Image X, por así decirlo, imagen X. Y X es o A o B. Entonces, si la distorsión es muy fuerte, yo me voy a dar cuenta de que son distintas, ¿no? Pero a medida que uno va ajustando el modelo, hay un punto en que no te vas a dar cuenta de la diferencia. Y ese realmente es el punto, por así decirlo, el threshold del límite, en el que puedo distorsionar la información de una imagen. Entonces, así fue como demostraron. Bueno, el modelo es más complicado para los que quieren buscarlo, sigo tratando de entenderlo. Si buscan esos nombres en internet les va a salir, y Metaverse les va a salir también. Pero creo que la idea está ahí, que es una imagen, por decir así, que simula el campo visual dado un punto que se llama fixation point. No sé si la palabra es fijación, suena un poco raro, pero el punto de fijación es el centro. Y este modelo, a propósito, lo construyeron basándose en, ¿cómo se llama? En principios neurobiológicos. O sea, no es que por decir así, pusieron algo de deep learning y se les ocurrió y dicen, vamos a ver si sale algo. O sea, ellos hicieron los biólogos, la gente que hacía fisiología, que metía, ¿cómo se llama? Estas, como que electrodos en los cerebros de los monos y todo esto para ver cómo hacer que el modelo funcione. Ahora les voy a explicar cómo se hace un metaverse más o menos, ¿ya? ¿Cuál es la idea de los metaverse? Y también les voy a explicar al final cuál es la idea del paper que quería sacar, que terminó siendo rechazado, pero igual. Entonces, por un momento antes de que sigamos, quiero que se den cuenta algo interesante, que es que en estos metaverse, o en este metaverse sobre esta imagen, si se dan cuenta es de que, ¿cómo se llama? El texture o el texture en español, la textura de por decir lo que está acá de Machu Picchu no es como que parecido, si se dan cuenta, ¿no? Es como que acá la textura de estos arbustos es casi idéntica. La imagen es distinta, ¿no? Pero la textura es casi idéntica, no es la misma. La textura del cielo, las montañas, ¿no? Está acá del cerro, de las ruinas. Entonces, como que si se dan cuenta, hay una igualdad, por decir así, de texturas en todo el campo visual, que se modela de una forma dependiendo de qué tan lejos es el punto de fijación, pero también se preserva la información natural de la imagen. Entonces, lo que hicieron ellos es agarrar un modelo de textura, un modelo paramétrico de textura de 1000 parámetros más o menos, que utiliza algo que se llama Steerable Pyramids, que ellos también hicieron, creo que en el 91, ahora por decirlo, y este paper es del 2001. Y básicamente hacen algo parecido, no sé si ven como los metaverse, ¿no? O sea, básicamente empiezan desde otra imagen y hacen gradient descent, que es un proceso de optimización iterativo para tratar de sacar una textura que es muy parecida a esta, si no es igual, ¿no? Entonces, en eso como que empieza el modelo de textura. Y tiene varias multiresolución también. Entonces la pregunta que nos hicimos en el laboratorio era, ¿podemos utilizar Deep Learning para hacer síntesis de textura también? Porque lo interesante es de que si bien esto no es muy complicado y de repente demora 1 o 2 minutos, los metaverse,
cuando se crean, porque estás simulando textura en todo el campo visual, en múltiples pequeñas regiones, tienes que hacer eso como por 1000 o algo por decirlo al final. De repente no se puede. Interesante es que cuando una red neuronal ya está entrenada de una forma, es posible que cuando le hagas un pase a la red, que sintetice una imagen, una textura en un segundo, ¿no? Entonces ya estamos bajando, por así decir, el costo computacional de, bueno, si hablamos solo de tiempo y no en notación de costo computacional, de 6 horas a un segundo, ¿no? Que es bastante. Entonces, dijimos, bueno, de repente se puede, de repente no, hay que buscar y hay que leer. Y eso siempre es muy importante en el doctorado, siempre es leer, ¿no? ¿Qué han hecho otras personas, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿A dónde va la tendencia? Eso es importante. También no solo hay que saber leer y escoger papers y escoger y ver cuáles son las áreas, por decir así, que prometen algún tipo de futuro, por decir así, ¿no? Las áreas inexploradas, por decir así. Entonces, esto se está, bueno, textosíntesis, o sintetización o rendering de texturas ha estado ahí desde los 90s, 80s probablemente, pero siempre hay un nuevo modelo, ¿no? Es como quien decir, Spider-Man siempre va a existir, pero cada 5 o 10 años va a haber un nuevo Spider-Man, ¿no? Spider-Man de cada 5 o 10 años, o Batman, ¿no? O Iron Man, ahora depende siempre. Spider-Man siempre va a haber un Spider-Man distinto, ¿no? El concepto sigue igual, ¿no? Entonces, estos son, por decir, imágenes originales, y este es el primer modelo que les enseñé hace un par de diapositivas. Este modelo de acá, que trata de emular esa textura, es este. Que para esta imagen lo hace relativamente bien. De repente para otras no tan bien, y eso lo vamos a ver, ¿no? Y también dense cuenta que la imagen acá está en grayscale, ¿no? Por decir así, blanco y negro. Entonces, acá es el mismo modelo Portillo Simoncelli, por decir las piedras, ¿no? Las utiliza también, o acá esta habitación, creo, los árboles, los cerezos, pero es otro modelo de Gatiss y Alexander Ecker y Matthias Licht de Alemania. Se hizo un buen trabajo. Y si se dan cuenta, es una imagen físicamente distinta, ¿no? Pues si estas dos piedras no están acá, ¿no? O sea, no están en el mismo lugar. Esta piedra no está aquí, ¿no? O sea, ha creado otra imagen distinta, pero que es muy parecida en textura, ¿no? Si no es idéntica. Entonces, los cerezos también, los árboles también, pero acá como que ha asumido que la señal, por decir así, en imagen, si también como una matriz, es periódica, y no es periódica en este caso, ¿no? Entonces, en esto sí, pero acá no hay periodicidad realmente, para lo que han llevado a señales. Entonces, nosotros dijimos, de repente podemos usar este modelo para hacer los nervios, ¿no? Y este es también un ejemplo de cómo funciona. Y acá, simplemente, acá no están haciendo, o no estamos haciendo solo el rendering de la textura, sino estamos imponiendo una textura sobre una imagen. Este es acá en Lima, esta foto. Este es el, ¿cómo se llama? Larcomar, Costa Verde. Entonces, acá con el modelo, este es propuesto por otro grupo, el grupo de Alemania. Lo que ellos hacen es sacan varias sacan varios filtros y entrenados en una red neuronal, casi entrenada para otra tarea de reconocimiento de objetos, y van a, por decir así, pasar esta imagen por esta red, y los outputs de cada filtro, esos valores van a sacar varios coeficientes que representan la información de textura en esa imagen. Y lo que van a hacer es imponer esa información sobre una imagen que ya no es ruido gaussiano, sino es esta imagen que ya tiene una estructura definida, por decir así. Y al hacer eso y hacer gradient descent y el procedimiento que ellos escriben como mayor time to paper, hay un proceso iterativo que se parece mucho a este, ¿no? Como que la estructura está ahí ya de la imagen, pero poco a poco le va, por decir así, poniendo la textura de Van Gogh hasta que lo pinta, ¿no? Por decir así, como Van Gogh lo hubiera pintado, ¿no? Entonces, para los que están interesados en esto, una muy buena forma de aprender es bajando código, planchándolo y corriéndolo en tu computadora. No es la más eficiente, pero es una buena forma. Y así yo aprendí un poco de esto. Obviamente tienes que ir a la matemática y todo, pero la mayoría de código ahora, eso es lo bueno de ingeniería, la mayoría de código ahora te lo puedes bajar en internet y lo puedes correr en tu computadora. Entonces, y la gente lo pone en internet y quiere que lo cites y todo. Entonces, yo aprendí bajándome el código, corriéndolo, estudiando el código línea por línea, viendo qué hacía, viendo en qué parte del código están las ecuaciones del paper y todo el gradient descent.
Entonces es una muy buena forma de aprender. Y cosas así, eso se llama style transfer, que es transferencia del estilo. Así que ese es de hecho bueno, para los que están interesados en deep learning, en hacer dinero, creo que hay bastante dinero en lo que es style transfer. Adobe, por ejemplo, los que hacen Photoshop. ¿Quiénes de ustedes han usado Photoshop o por ejemplo algo como procesamiento de imágenes? Y lo interesante es de que esos algoritmos, esos modelos, son, bueno, no basados en redes neuronales, pero los del futuro software ya en 1 año, 2 años van a tener modelos como estos. Y la forma en la que lo hacen es, lo llaman, ¿no?, al primer autor, a León Garcís, y le dicen: León, ven para acá, ¿no? A ver si Adobe te pagamos el billete y implementas eso, ¿no? Y bueno, así hacen y se jalan a la gente, ¿no? Y te ofrecen trabajar en Adobe de repente también. Y así es la mayoría de empresas también, DeepMind, Facebook, Google, Microsoft. Estaba en UTRC, entonces sí estaba empezando recién con Deep Learning. Ellos realmente, la empresa donde yo estuve es una empresa que hace turbinas de avión. Entonces, si realmente preguntan qué hace, bueno, ¿qué hace un mecatrónico para empresa de turbinas de avión? Creo que es una pregunta normal. La mayoría de gente ahí estudiaba mecánica de fluidos y considero ingenieros mecánicos, pero lo que yo hacía era que tenía 2 tareas ahí. Yo tenía que hacer un sistema de Deep Learning que pueda reconocer cracks en los propulsores de los aviones y potencialmente evitar pues, ¿no?, una pérdida o la manufactura de un propulsor defectuoso. Pero esos son los propulsores que envían en los por decir, los F-139 Raptor, F-5 Raptor, que son como que los aviones que supuestamente no sé cuántos millones cuestan manufacturar, que la turbina, el engine en sí, son pues años, 5 o 10 años creo, de los otros ingenieros que se dedican a diseñarlo. Entonces, es bien interesante cuando uno se da cuenta que realmente el trabajo, por decir así, trabajo bruto, lo hacen pues los institutos de doctorado, no sé, gente como nosotros, ¿no? A veces no se cree, pues, ¿no? No, el trabajo lo debe hacer el jefe, el que ha estado ahí 30 años, ¿no? Que ya se ha estudiado pues el propulsor al derecho de revés, y no es así. Yo estaba ahí sentado con gente que básicamente rediseñaba la turbina, todo, y o sea, tenía mi edad, el 26 creo que tenía. Y así pasa. Entonces, la otra tarea que hice era algo con procesamiento de señales, pero bueno, ella de repente me pregunta sobre eso. Pero creo que esta idea se entiende, ¿no? Aquí hay algo interesante que quiero que lo vayan pensando para ver la relación de eso con los metaverse, que es, ¿qué hubiera pasado si en vez de ponerle esta imagen, le hubiera puesto esta misma, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué imagen hubiera botado a ese algoritmo? Si en vez de ponerle esta al principio, le hubiera puesto esta. ¿Alguien quiere adivinar? ¿No tiene idea? De hecho, es como una pregunta capciosa, pero hubiera salido la misma, ¿no? Idealmente. Si el modelo, teóricamente debería seguir lo mismo, si el modelo hace todo sin errores, y yo capturo realmente todas las estadísticas, si yo, bueno, en vez de ponerle esta imagen, hubiera empezado con la original, no debería distorsionarla, se debería quedar igual. Pero si hubiera empezado con una imagen de ruido blanco y las estadísticas de estructura hubieran sido la misma, y realmente hubiera reconstruido la imagen de forma casi perfecta. Entonces, piénsenlo de una forma como que lo que estoy haciendo con lo que son los metaverse son realmente la estructura de la imagen y una interpolación entre la estructura intrínseca de la imagen y una versión texturizada de la imagen, ¿ya? Entonces, piensen que esto de acá es lo que se está haciendo aquí, ¿no? O acá, pero con la misma imagen, en vez de usar otra, ¿ya? Eso fue lo que estábamos pensando cuando empezamos a ver esto. Entonces, y eso es lo mismo, pero más en detalle, cómo es que acá sacan, cuando pasas esta imagen por la red neuronal, sacas información de la textura, y acá solo utilizas una parte de la red para sacar la información de la textura, y acá la estructura. Y acá cómo haces el proceso de optimización hasta que realmente salga la última imagen. Y eso está en el paper más en detalle. Y usualmente en la mayoría de papers, cuando uno los lee, cuesta, pues no, porque cuando uno investiga, no es como cuando estás en la universidad, digamos, en el colegio. No sabes la respuesta, le pones al profe, el profe sabe la respuesta, te dice, ¿no? Cuando uno investiga, el profesor te dice: mira Arturo, yo no sé cómo haces eso, tú aprende y enséñame, ¿no?
Entonces no puedes preguntarle a él, ¿no? Tienes que mandar emails, romperte el coco, programar, ver si funciona lo que tú has desarrollado, volver a implementar esto, compararlo con el código del autor original, de repente escribirle a ellos, escribirle a Matías, a León, saber si de repente lo que yo he entendido está mal. Entonces es muy interesante. Ahora, antes de que vaya a la siguiente parte, o sea, acá si se dan cuenta, hay un proceso iterativo, ¿no? Entonces no es que te bote la imagen en una. Entonces hay un paper que salió un año después de ese, y lo que hacía era, en vez de hacer graded descent sobre el ruido blanco y iterar sobre la imagen, lo que van a hacer es, y fijar la red, van a hacer que la red neuronal sea variable. Y le van a poner un loss function que supuestamente debería entender cómo se perciben las texturas. Y esas son iteraciones no que se hacen sobre el ruido, sino esas son iteraciones de lo que está botando la red. O sea, básicamente hay un punto en el que la red neuronal entiende que quiere hacer, ¿se acuerdan de la imagen de los cerezos? Que quiere, por decirlo así, desarrollar una imagen de cerezos artificial hasta que sale perceptualmente indistinguible a cualquier otra, ¿no? Y cuando ya está, básicamente sacas esta parte de la red, lo botas y simplemente corres cualquier variable aleatoria que es de ruido blanco y te va a botar una imagen de cerezos. Entonces aquí tengo también más ejemplos. No sé quiénes de ustedes también han visto ¿cómo se llama? La notación de costo computacional, que es con el Big O, que ponen O, N, por decir, eso quiere decir que hay N, por decir así, procesos o pasos para hacer un algoritmo, o para el primer algoritmo. Este algoritmo es O1, porque básicamente una vez que ya se entrenó, simplemente lo pasas y no depende pues de qué tan grande o pequeña es la imagen o algo por decir, entonces tiene que ser iteraciones. Entonces, esto sintetizas una textura en 200 milisegundos, por ejemplo. Y estos son distintas comparaciones también de los varios modelos. Ese es el Portilla Simoncelli que enseñé al principio, ¿no? Ahora se ve que no está tan bien. Este es el Gatis Herod, que les enseñé con la foto de la Costa Verde, como hacen solamente para texturas, ¿no? Y parece que lo saca parecido por ahí. Y este es el TextureNet, el que les enseñé los cerezos, que la red es variable y ya la red aprende cómo generar esas texturas y lo saca muy parecido, ¿no? Entonces, aquí si ven, lo interesante es que ya no estamos hablando, y por eso digo percepción artificial, ¿no? Que no estamos hablando de hacer una decisión de si es gato o es perro, ¿no? Es básicamente, pues, si puedes sintetizar una imagen que es muy parecida a la original, quiere decir que tu modelo debe tener algún tipo de estructura, o debe señalarse a una dirección de que posiblemente los humanos hagan algo parecido, ¿no? Si tienes un modelo que es multiresolución, de repente los humanos, y hace buen texto síntesis, ¿no? De repente los humanos también usan principios de multiresolución. Si quitas eso y el modelo no sintetiza buenas imágenes, de repente los humanos no hacen eso, ¿no? Entonces a eso va el concepto. Entonces, el modelo que propusimos nosotros para hacer estos metaverse era parecido al de los cerezos, hay que llamarlo así. Ese es el TextureNet. Y lo que hacíamos era pasar una imagen por una red neuronal, por el BGGNet de Oxford, y pasar una máscara de ruido también. Y ahí lo que hacíamos era simulábamos el campo visual, y esa es la fobia, donde todo está en alta resolución. Y esto de acá, estas pequeñas regiones, se llaman los pooling regions o receptive fields, que por así son pequeñas áreas en las que la información se distorsiona, ¿ya? Y si uno se da cuenta, la información se distorsiona más a mayor excentricidad en el campo visual. A menor excentricidad, uno no se da cuenta de las pérdidas, ¿no? De hecho, puedes posiblemente hacer una interpolación entre la textura y la imagen en una pequeña región y no te puedes dar cuenta si es lo mismo, ¿no? Pero a medida que vas más allá, porque el área más grande posiblemente sí. Entonces, básicamente hacemos esto, ¿ya? Esto es el BGG, la cápsula azul, es esto de acá, ¿ya? Y pasamos la imagen por esto, pero no toda la imagen de una, sino una pequeña porción. O sea, pasamos microporciones de la imagen que tienen estas regiones, y luego lo que hacemos es interpolar en el espacio altamente dimensional en el que está el BGGNet,
y interpolamos entre la estructura y la textura de la imagen. Eso es el Adaptive Instance Normalization, que es otro paper también que salió en el ITM. Y la intuición es literalmente hacer una interpolación, ¿no? Interpolar, supongamos que esto es un receptive field y no toda una imagen. Lo que hacemos es ver hasta cuándo podemos distorsionar la información hasta que se vuelva una textura, ¿no? Esto es la versión texturizada de esto. Y queremos saber hasta cuándo podemos, por decir así, empujar y modificar el coeficiente. Pero vamos a hacer esto por cada pequeño lugar en la imagen. O sea, no toda la imagen, sino básicamente las pequeñas regiones, que son como 150 para que decimos. Y finalmente vamos a tener un decodificador que invierte todo lo que ha aprendido la red y te va a botar una imagen que debería ser un mero. Y acá realmente lo interesante es de que cuando se hace esto, también el costo computacional ya no es de iteraciones de gradient descent de optimización sobre la imagen, sino realmente el costo computacional es en hacer la interpolación por cada área, ¿no? Y eso al final son 2 segundos probablemente. Entonces, del Metamer, que se sintetiza en 4 o 6 horas, hemos hecho uno parecido, no igual, no mejor, distinto, porque usa otras estadísticas, esos coeficientes, que sintetiza la imagen en 2 segundos, más o menos, en 1 segundo. Entonces, esos son ejemplos de los Metamers que podemos sacar. Que si variamos, por decir así, el nivel de distorsión del área visual se ve que no está bien, ¿no? Por decir, acá se ven como unos puntos y unas rayas, ¿no? Y se dan cuenta donde están las bicicletas, si acá ponemos varias distorsiones, es bien difícil darse cuenta porque todo esto como que simula una textura, ¿no? Pero lugares que no son periódicos, lugares que son aperiódicos, como este faro, por ejemplo, tienes que tener cuidado hasta cuánto puedes distorsionar la información. Entonces, eso también estábamos explorando. Este es un ejemplo de nuestro Metamer con el de Freeman y Simoncelli, el primero que les enseñé. Y también viendo cómo hay distorsiones distintas, acá que se hacen en las bicicletas, en las esquinas también, en la estructura del edificio, en el faro, acá se distorsiona más, menos en este. Entonces, bueno, este es un ejemplo del tipo de resultado que podíamos tener. Y eso también es una tabla de comparación sobre el tiempo, convergencia, el modelo que es un gradient descent, es un proceso iterativo de optimización. Nosotros usamos una red neuronal con un encoder y que es fast forward, o sea que ya se entrenaba también. Pero la razón, y esa probablemente la razón, creo, hay dos, para que rechazaron el paper, que de repente se están preguntando si lo utilizan tan rápido, ¿por qué lo rechazaron? Y es que el parámetro que nosotros variamos es un alfa, ¿no? Es este alfa que está acá. Y eso supuestamente no le encontramos una explicación de la nivel óptica y al final los revisores no estaban dando números. Bueno, no importa, la vamos a volver a enviar y ya tenemos un feedback. En cambio, el parámetro principal del modelo Freeman-Simoncelli es el tamaño de los polynomials o la escala, que realmente es esto acá. O sea, ellos, de punto de perspectiva que voy a enseñar un rato, pero varían en qué tan grande y qué tan pequeños son esas pequeñas regiones en la imagen. Y bueno, eso es, creo que de repente, ¿cómo se dice? De repente voy un poco más rápido sobre esto, porque son 3:30 y también quise hablar de otras cosas. Sobre las cosas que construimos o cómo construimos el Mermer. Es un poco más de detalles de lo normal, pero igual de repente están curiosos. Dijimos, para la imagen para el experimento psicoficio, queríamos saber cuánto de distorsión podíamos poner para cada excentricidad. Y estábamos interesados en ver hasta qué punto los seres humanos no se daban cuenta. Y llevábamos a gente ahí, ¿no? Se sentaban y le decíamos, ok, para esta curva, si se da cuenta de la diferencia, sí, ¿no? Ellos tenían que ir sobre 2000 imágenes, sentarse ahí en el computador, apretar botones. Y hacíamos el experimento que Freeman y Simoncelli a saber si se daban cuenta de la diferencia, ¿no? Nuevamente acá voy a correr un poco y saltarme eso, pero esos son, por decir así, halos de excentricidad, donde pueden ver qué tanto podemos distorsionar en los diferentes halos, o esos son eccentricity rings que al final, si se pegan, por decir así, forman toda la imagen.
es posible que para esta región puedas aplicar mayores distorsiones que para esta. Aunque creo que de forma contraintuitiva parece lo contrario. Y eso todavía estamos analizando los resultados. Esos son otros resultados que ahí puedes saltar porque creo que al final así son un poco inconclusivos, pero eso también se ve mucho en papers de psicofísica y neurociencia computacional. No solamente es hablar del modelo, del modelo que queremos hacer, de los modelos anteriores, porque siempre es, ¿no? Yo tengo una idea, ¿qué han hecho los demás? ¿Cómo se compara mi modelo con los que han hecho los demás? Y si funciona sí o no. Es un experimento, y eso es nuevamente el recuento de Freeman-Simoncelli. Y acá contamos algo interesante, y es que el modelo de Freeman-Simoncelli, o sea, si uno hace este experimento, si uno hace este experimento, entre las dos, realmente sí puedes percibir la diferencia. O sea, no son realmente perceptualmente indistinguibles. Sí puede darte una diferencia. O sea, ellos dijeron que sí puedes, pero cuando haces eso entre dos imágenes sintetizadas, pero no entre una sintetizada y la original. ¿Hay una pregunta? Entonces ya como para terminar, quiero en el grand scheme of things, ¿no? Explicarles, esto es algo que otra cosa, es una animación de, posiblemente cómo es que como seres humanos percibimos, ¿no? El ambiente de distorsiones que se dan cuenta de la periferia. Pero algo interesante es esto porque es útil, ¿no? Entonces, ya para terminar, hay 3-4 diapositivas más que tengo sobre esto que se llama Adversarial Examples. Entonces, no sé quiénes de ustedes han escuchado de eso, visión artificial. Levanten la mano. 1, 2, 1. Levanten la mano los que no. Ahí, un tercer grupo que no entendía la pregunta. No. Ya. No he contado bien. No, mentira. Entonces, este ejemplo es interesante porque los que han visto visión artificial saben que hay sistemas que, por decir, esto es una panda, ¿no? Entonces, la red se ha entrenado para distinguir que es una panda, un oso panda, y te dice, no, es un oso panda con 57.7% de confidence, ¿no? No voy a explicar la matemática de esto parcialmente también porque no la entiendo todavía, y lo estoy estudiando, voy a ser honesto. Lo interesante es de que a esta imagen, a todos los valores de los píxeles que tienen, si lo tratas como una matriz, y tú le agregas no cualquier tipo de máscara de ruido, pero un ruido que ha sido manipulado de una forma inteligente, que la puedes hacer si sabes exactamente o analíticamente qué es lo que está haciendo la red para el loss function para entrenarse. Y si tú minimizas eso, lo multiplicas por un gain factor que es realmente menor a 1, y la agregas a esta imagen original, te sale esta imagen que, si se dan cuenta, es igual a la anterior, ¿no? O sea, incluso, por decir, ¿no? Si este píxel es o vale 255, 255, 255, por decir, o bueno, si este vale 255, si este vale 10, 10, 10, por decir así, de repente acá vale 10, 10, 11, ¿no? Porque, o sea, va por ahí, es distinto porque le hemos agregado algo de ruido. Pero lo interesante es que ahora la red no te bota que es una panda, no te bota, no sé qué es tiempo, pero supongamos que te dice pues que es una silla, ¿no? Entonces, y no es una silla, ¿no? Y te dice con 99.9%, ¿no? Que la red está segura con ese porcentaje que es una silla. Y obviamente para cualquier ser humano eso no es una silla, pues, ¿no? O sea, ese es un error fatal, pues, cualquier persona que cree que es una silla leída, pues, ¿no? Anda al oftalmólogo, ¿no? Entonces, hay algo que no está bien, ¿no? O ven a mi laboratorio para estudiar, entonces, hay algo que no está bien. Entonces, pero eso lo hace una computadora, no un humano, ¿no? Entonces, ahí va algo interesante, porque eso quiere decir de que si uno distorsiona la información de una forma que el modelo computacional no percibe la diferencia, quiere decir que, y los seres humanos sí, o sea, saben que esto está mal, entonces el modelo no captura cómo es que los seres humanos procesan información en su corteza visual, ¿no? Entonces, este es como un ejemplo interesante, pero el problema es un meme, ¿no? Pues de repente hay gente que ¿verdad? Pero el paper, si quieren buscarlo, y hay varios ejemplos, y de verdad esto de adversarial examples se ha puesto bien de moda. Si alguien quiere irse a San Francisco, a OpenAI, a hacer un internship,
deberían averiguar sobre adversarial examples que quieren reclutar gente ahí. Y este es un paper de referencia de Ian Goodfellow, que es el que propuso esto en el 2015 en IQ. Entonces, sería bueno que lo lean. Es muy interesante incluso desde un punto de vista cognitivo. Entonces, ahora, ese es el ejemplo del panda, no es como el buen ejemplo que, bueno, que es gracioso, es divertido, pero eso ¿qué me sirve a mí, no? Entonces, ahora que están los carros autónomos, Tesla y todo eso, que tienen pues sus sistemas de visión artificial, con deep learning o lo que fuera, están diciendo, ok, pero ¿qué pasa si podemos modificar señales como los stop, ¿no? Y con ciertas modificaciones en los píxeles, hacemos de que el stop sea 60 kilómetros de velocidad máxima o algo así, ¿no? Entonces ahí hay un problema, ¿no? Porque ya están por así hackeando a la red de una forma inteligente que un ser humano no se da cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar eso? Y ahí es donde entra nuevamente lo de los menors. Eso lo he enviado a este ejemplo o esta aplicación posiblemente a un concurso para los de NVIDIA. Y lo que estamos proponiendo es que supongamos de que es una imagen original con los libros originales, que están bien, ¿no? Carro, no en ese lugar. Si uno hace lo del adversarial example, ¿no? Lo pasa por una función y ahora cree el algoritmo que esos son sofás. Si uno, por decir así, simula la imagen, si estarías viendo en el centro, ¿no? O si estarías haciendo múltiples movimientos oculares, es posible que puedas, en esas distorsiones que se hacen, que son parecidas a cómo el ser humano percibe la información, que puedas recuperar cuáles son los labels originales, ¿no? Y que realmente pueden decir, ah, mira, esos son carros. Entonces es como quien decir de que realmente de repente no tenemos una periferia visual pues por accidente, ¿no? De repente es una forma de robustez perceptual, ¿no? Entonces esa es la idea que estamos tratando de proponer para las personas en vídeo. Y esa es una caricatura también de repente en este espacio altamente dimensional en el que están interpretando las imágenes, ¿dónde está cada imagen, ¿no? Entonces, una imagen con ruido, la imagen original, si supongamos que está acá, el metaverse está cerca porque es percentualmente igual. Si uno voltea la imagen, la está un poco más lejos del original, si uno la rota está un poco más lejos. Y si uno tiene el adversarial, ¿no? Que le cambian, por decir así, las etiquetas o le hacen las distorsiones indistinguibles que te botan otro label, está muy lejos, ¿no? Porque no es la misma. Pero si tú haces el foveation, haces el metaverse a la imagen, de repente en el nuevo espacio dimensional te lo regresa al espacio original o muy cerca de la imagen. Entonces ese es el principio que estamos tratando de mostrar. Y todo eso realmente se basa en percepción, ¿no? O sea, es cómo construir modelos que son perceptualmente parecidos a los humanos para que tengamos mejores modelos de IA también, ¿no? Y de reconocimiento de patrones y cosas así. Y creo que eso es todo. Y sí, y esos son es el laboratorio en el que trabajo, ¿no? Mi profesor principal, Miguel Exxon, de hecho es argentino, Miguel Lado es español, Monique Chakrabartula es de la India, Katie Kohler, americana, Matt Peterson, americano, está en MIT ahora, Ambre Akbas, es turco y es profesor, Matt está en MIT de postdoc, Ambre está de profesor ahora en Turquía, Katie está en ¿quién ha jugado League of Legends? LOL, igualito al Dota. Katie trabaja ahí. Katie trabaja en League of Legends como psicóloga perceptual. Steve estaba acá, pero está en el laboratorio y también está ahí. Bonita y Miguel siguen en el laboratorio. Aditya, que es el segundo autor del paper Los Metaverse, el que estaba trabajando, también está en su tercer año ya. Yuli estaba en Berkeley y ahora está en el laboratorio, ahora también el mismo año que yo. Y Mordecai está haciendo su postdoctorado ahí en el mismo lab y no sé dónde se regresa pues. Pero creo que eso es todo y ya nos quedan 20 minutos para preguntas o no sé, sobre esto o sobre otra cosa. Pero bueno, gracias. ¿En el laboratorio en que estoy o en los otros laboratorios? En general, yo creo que en general, mi recomendación es de que creo que la mayoría de gente en la FIM les enseña en MATLAB. Creo que está bien, pero creo que también deberían aprender Python, si no saben Python. Python ahora se está usando bastante.
yo aprendí Python 2.7, pero creo que eventualmente todos se van a mudar a Python 3.5, ¿vale? Entonces, yo tengo que aprender eso. Pero para el paper of Metamers, por ejemplo, eso lo he hecho en Lua, que es en Torch, para lo de Deep Learning. Y yo he tenido que aprender ese lenguaje y bajarme el código que alguien más hizo para un ejemplo y ahí yo lo generalicé para lo que yo quería hacer. Y yo creo que hay modelos que a veces en MATLAB se pueden hacer cosas de Deep Learning, preferentemente en Python. A mí PyTorch también van a estar en modelos que están en Deep Learning. A mí TensorFlow no me gusta mucho. Cada uno tiene sus opiniones, pero a mí TensorFlow nunca me ha gustado mucho y a mí me ha costado mucho trabajar con eso. Pero no sé, de lenguajes de ahí de psicología computacional, de psicología o de experimentos, la mayoría de esas lo hacemos en MATLAB. Cosas de Deep Learning se hacen en Python o en Lua. Pero ahora con lo de PyTorch creo que la gente de Lua ya no usa. Entonces la gente está haciendo PyTorch. O sea, Python y MATLAB creo. Y creo que eso sí, y Python creo que obligado porque eso es independientemente a que quieran hacer Deep Learning o no. Yo creo que ahora hay librerías de casi cualquier cosa en Python. Entonces, si uno incluso quiere hacer cosas de economía, gráficos, cosas así, o sea, por último alguien diseñó odio la mecatrónica o la mecánica, voy a hacer otra cosa, ¿no? O sea, Python creo que es muy importante. Yo creo que en general para acá de cualquier carrera aprender a programar es muy útil. Y la gente que no sabe eso muy bien, ahora no se siente mucho, en Estados Unidos se está empezando a sentir la diferencia, pero yo creo que eventualmente a cada 5 o 10 años en el Perú no saber programar te va a limitar oportunidades de trabajo. Así es que ese es el plan. Pero sí, ese es el plan. Quería saber por qué se asume que la textura se preserva en las distorsiones de la fobia. Ese es uno. Y el otro es bajo qué criterios el parámetro alfa es seteado. Porque en algún momento deja de ser, o sea, en algún momento sí. En algún momento dejas de darte cuenta de la diferencia, ¿no? Y es muy obvia, creo. Pero bueno, en la fobia, de hecho, lo que nosotros hacemos es no ponemos la textura, simplemente la copiamos en la fobia, pero que es un área muy chica. Y en el exterior lo que hacemos es, la distorsión es casi cero. Y simplemente, nuestra intuición al principio era, y no sé si estará bien, pero a ver, nuestra intuición al principio era esta. Ahí está, vamos a avanzar. Vamos que esto sea, nuestra intuición era que aquí el parámetro alfa era muy pequeño, de repente cero. En la fobia, cero porque neurobiológicamente no hay regiones así en la fobia. En la fobia básicamente es como si fuera todo en HD, no hay ese pooling que hay, entonces no tienes que preocuparte de eso. Pero a medida que uno va saliendo en excentricidad, nuestra intuición de repente está mal, pero era la intuición que tuvimos, era que acá el parámetro del alfa iba a ser muy bajo porque iba a ser muy susceptible a cambios en la imagen. Y a medida que uno va saliendo más y más afuera, podías aumentar el valor del alfa porque está más lejano en tu periferia. Lo que encontramos es que de repente no es así, que incluso podría ser al revés, de que como esta región es más chica, si la texturizas completamente, de repente no percibe la diferencia. Y de hecho lo más y más lejos que vas, de repente como el área es mayor, eres más sensible. Y después tu segunda pregunta, que es ¿cómo sabes qué alfa es? ¿No? Eso lo demostramos o lo queríamos sacar empíricamente. Que básicamente eso quiere decir hacer un experimento en el que al principio asumimos que hay un encodificador y decodificador ideal que te bota la imagen original. Entonces, si haces que todos los alfas en la imagen sea cero, idealmente deberías reconstruir la imagen original perfectamente. ¿Es así? Entonces lo que hacíamos era, como con los aritos que teníamos, decir, ok, en el primer aro, ¿hasta cuánto de alfa podemos poner de distorsión? Sin que la gente se dé cuenta. Después en el segundo, después en el tercero, después en el cuarto. Y hacer eso como que gradualmente. Hasta que un punto se dan cuenta de la diferencia y decimos, ok, si alfa después del 0.7 en este aro se dan cuenta, entonces lo dejamos ahí, ¿no? Lo interesante es que
es como una desigualdad, ¿no? Puedes usar un alfa de 0, acá por decir, puedes usar un alfa de 0, 0.1, hasta 0.7, 0.8 ya no. Pero estamos interesados en saber hasta cuál es la máxima distorsión que podemos poner. De repente, lo que no hicimos fue hacerlo por aros. De repente lo que hemos debido hacer, por ejemplo, es hacerlo por cada subregión también. Y no solo por cada, aunque hicimos por cada subregión, pero los experimentos los validamos por los aros, pero también tener en cuenta los parámetros de la imagen en esa región, ¿no? Y supongamos tienes una línea en esa subregión, ¿no? Que no es una textura y la señal ahí no es periódica, entonces, pero que en el resto no es así, o sea, en el resto de repente, en el resto de las áreas del aro, por decir así, el valor del alfa es 0.9, en ese lugar que tiene una señal aperiódica, no puedes poner pues 0.9, ¿no? Porque es muy obvia la texturización. ¿Cómo cuantificar la textura? Eso se hace, ¿a qué refiero con Porque hay parámetros sé que existen algunos parámetros, algunas técnicas para poder parametrizar la textura, no me acuerdo los fideos o algunas otras, pero no sé cómo defines una textura, por ejemplo, ahí no, en el trabajo, no sé, o sea, cómo defines que una textura es así y la otra es acá, ¿cómo cuantificas eso? ¿Cómo haces una diferencia entre ellas? O sea, porque me está diciendo que haces distorsiones de textura, ¿no? Claro. Y las distorsiones de textura las haces ¿de qué manera? Pues, Eso ya. es lo que no- De repente eso lo sentí un poco. Eso va más a esa parte, lo de la arte. Para texturizar la imagen, por decir, agarramos uno de estos center clips, ¿ya? Esa pequeña región, supongamos que está acá la imagen. Vamos a solo usar esa pequeña región de la imagen original y de ruido blanco. ¿Ya? Entonces, la 2 la vamos a enviar por una red. Ahora lo que vamos a hacer es, de la nueva representación que tenemos, ya no está en el espacio de píxeles, o si no está en otro espacio, vamos a interpolar. Y eso también lo hace esto que se llama la Data Pixel Normalization, que es un proxy de lo que veías del Style Transfer. Entonces, nosotros básicamente estamos siendo agnósticos a lo que es el principio de textura. Lo que hacemos es, del ruido blanco, vamos a copiar un área, vamos a estar gusto, y vamos a decir, vamos a traer esto con una textura, este edificio con una textura, probablemente no lo sea, pero no importa. Vamos a ver hasta cuánto podemos texturizarlo, por decir así, ¿no? Entonces, y eso también es, por decir así, una limitación del modelo general. Porque si tienes una imagen que es altamente aperiódica, ¿no? O que no es texturizable, entonces ahí el modelo como que falla, ¿no? Y hay otras imágenes que son pues muy texturizables, y de hecho cuando haces el metamer ahí como que, ahí sí no te puedes dar cuenta, ¿no? De que ha habido distorsiones y cosas por el estilo. Pero en general no, ¿cómo se llama? No estamos siendo, por decir así, picky, que es una textura o no. Pero de repente tu pregunta va a que deberíamos tener en cuenta las estadísticas de cada subregión de la imagen para texturizar. Y eso es lo que estamos haciendo ahora también. Porque antes no hacíamos eso, antes simplemente éramos agnósticos a eso. Y a eso va este modelo, ¿no? Que, por ejemplo, que antes solamente cambiábamos la escala también, pero más los parámetros del observador no de la imagen. Y ahora sí estamos agregando esto. No sabría exactamente cómo cuantificarlo, porque tendría que haber, por así decirlo, un score, ¿no? De repente eso incluso va a actuar como un modulador al alfa para esa pequeña región. Y creo que eso también sería el ideal. Entonces, pero es una buena pregunta, es un buen punto. Sí. Sí. ¿Qué importancia, según tu experiencia en la neurociencia, tiene el ruido sobre el código neuronal? Específicamente, muchos de los algoritmos inspirados en la naturaleza tienen que introducir el ruido. Mi experiencia, por ejemplo, yo trabajo con sincronización neuronal y para llegar, digamos, al punto de la sincronización de 50 neuronas es aumentando cierta cantidad de ruido. Entonces, allí es donde llego a un estado de coherencia, resonancia de coherencia.
Pero entonces, ¿cuán importante es el ruido? Las oscilaciones umbrales, pues, ¿cuán importante es el encoding? Creo que yo no sé todas esas cosas de repente con spike trains tipo lo de Zikarovich, cosas así, ¿no? Yo no trabajo directamente en eso. Sé que hay personas, en la facultad hay personas que sí, no sé mucho de eso, pero hablando sobre el ruido, creo que es algo muy interesante que de hecho, desde el punto de vista de ingeniería también, o sea, siempre está ahí, pues, ¿no? Eso lo ve la gente también en control, y, o sea, cada artefacto, ¿no? O sea, una computadora tiene ruido de celular, tiene ruido, o sea, es algo inevitable, ¿no? Cuando percibimos también nuestro cerebro, si lo ven de repente como una máquina, también hay ruido, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de repente tratar de articular, ojalá es de repente sacar una ventaja del ruido, ¿no? Que va realmente al ejemplo de los adversarios, ¿no? Acá es como que es un ruido, pues, inteligente, por decir así, ¿no? Que te bota una mala señal que bajo el modelo de percepción humana no tendrías. Pero de repente hay otras formas de introducir ruido como este que al final sí puede. O sea, de repente hay formas en las que el ruido actúa como un tipo de regularizador para que no estés haciendo overfitting de las señales, ¿no? Por decirlo. A mí no me queda muy claro incluso, pero estoy tratando de pensar de que, no sé, a ver, una analogía. Si uno está entrenando por así dos clases y solo tienes 2 o 3 ejemplos para un separador de clases, pero tú introduces ruidos a los vectores que tienes para tratar de hacer un clasificador, es posible que los 2 o 3 puntos que tengas para escribir las clases se vayan transformando en campanas de Gauss, ¿no? Entonces, cuando uno entrena un modelo, es posible de que así pueda sacar un hiperplano de separación más robusto que el que tienes sin haber introducido ruido. Pero creo que es una pregunta abierta en general. O por ejemplo, lo que haces tú de spike trains, eso sí no sé muy bien. Pero claro, hay cosas con sincronía ahí también, creo, ¿no? Pero eso sí no sabría decir. Porque llevándolo al ejemplo de que lo que tú investigas, se podría decir que las distorsiones periféricas ajustarían la realidad de la fobia. ¿Cómo? Las distorsiones periféricas que haces con las texturas ajustarían la realidad que percibe la fobia, aparentemente. Sí, pues de repente podría hacerse. Bueno, básicamente la idea de los members también va, creo que el corazón de los members, esa idea del paper Humans in Machine también va al tema de que cuando los psicólogos empezaban a estudiar la corteza de procesamiento visual, en B1 decían, ok, son los filtros, ¿no? Como los filtros de labor, todo eso, ¿no? Que ya sería un modelo matemático que en B1 eso es lo que así era como los mamíferos percibían y lo que hacían. Pero después en B2 o en B4 o en IT, ¿no? En el cerebro, eso todavía no estaba muy claro. Entonces, me parece que la idea que tenía ese grupo de NYU era decir, bueno, de repente la teoría es de que en B2 lo que se hace es procesamiento de texturas. Así como en B1 empezamos a reconocer edges, ¿no? O bordes, de repente en B2 el procesamiento de texturas. Y en B4 otro nivel más alto es ya objetos. Entonces, creo que más ellos llevan a eso, ¿no? Porque interesantemente hay otros modelos de Metaverse que en vez de hacer texturización en la periferia, lo que hacen es el Gaussian blurring, ¿no? Que básicamente que le pasa pues un filtro gaussiano, como para que se pierda la resolución, ¿no? En vez de texturizar. Y también se puede hacer Metaverse así, pero no estás usando la hipótesis de la texturización. Entonces ellos iban más hacia ese lado. Y bueno, también queremos explorar eso, pero vamos a ver. Imagina el ruido también ahí que lo puse en el modelo. En realidad el ruido acá, aunque podría ser que lo vincule a lo que me has dicho, pero está acá porque acá estamos simulando de una forma u otra periodicidad, ¿no? Porque la señal es algórica acá. Entonces, si tenemos una parte que no es, por decir así, texturizable, si transferimos esa propiedad al ruido, como que trata de ponerle esa periodicidad, pero que no existe, pues. Entonces, eso también era la motivación de ponerle el ruido ahí.
y como que forzar una textura incluso cuando no la hay. Pero en general, o sea, hay también ruido que, o sea, en ese espacio dimensional también debería haber ruido, creo. Entonces, eso no hemos agregado, pero también debería haber, lo queríamos como un modelo ideal. Pero bueno. Creo que dinámica teórica. Sí, sí. En Estados Unidos, una buena parte de la gente que va a estudiar computer science en pregrado, no todos, pero una buena parte, y lo que quiero era, teniendo en cuenta que la UNI tiene inglés sistemas y ahora una gran ciencia de la computación, si pudiese, digamos, retroceder en el tiempo, tal vez cambiaría tal vez la carrera de una. La pregunta sería, ¿qué carrera le recomendarías en general que dirías a alguien que recién está saliendo de secundaria? Bueno, yo creo que no hubiera cambiado incluso con la ciencia de la computación, como ingeniería de sistemas, me queda mecatrónica porque antes quería eso. Lo irónico es que porque más estudiado en Estados Unidos. La gente, bueno, mecatrónica en Estados Unidos no existe. De hecho, ingeniería mecatrónica acá es ingeniería mecánica allá, por decir así, ¿no? Mecatrónica es como que mecánica 2.0, por decir así. Y la ingeniería mecánica de acá, no, o sea, por decir así, no, bueno, que vas a turbina, te pones tus eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso a mí me preocupa de una forma también porque hasta donde yo sé puede ser que esté mal, que algunas personas en la currícula pura de ingeniería mecánica no te hacen ver programación ni circuitos, o si lo hacen de repente es un curso y nada más, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que hay que tener cuidado, no es un problema realmente, porque al final esas cosas las aprendes por tu cuenta, ¿no? Pero a limitarte con solo lo que te da la currícula. En mi caso lo que a mí me pasaba era que, irónicamente, cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo que estaba en IA, control y otros cursos también que me gustaban mucho, pero yo más leía de otros libros, ¿no? Me bajaba PDFs, más estudiaba de ahí. De repente no me servía para el examen, pero yo decía, yo estaba con el objetivo de irme a Estados Unidos a hacer mi doctorado, y entonces decía, a ver, ¿qué están estudiando ya? SVM, de repente, ¿no? NDA y otras técnicas, ¿no? Y cuando yo veía, estábamos haciendo redes neuronales, que para ese entonces todavía no vino la segunda ola, ¿no? Entonces, irónicamente, debía haber aprovechado mejor mi curso como Stinsa. No lo hice, pero en ese sentido creo que uno siempre tiene que capitalizar las herramientas que le dan y le enseñan acá. Yo creo que el consejo más importante, creo, para irse al exterior, o en general, creo que ya sea que uno se quiera quedar o irse, pero si uno quiere estar en la vida académica es aprender inglés, primero lo más importante, que siempre le digo a todos. Yo he conocido gente que está, ¿no?, 1000 veces mejor que yo en mi código y que, o sea, no sé qué están haciendo ahora, ¿no?, o tienen problemas buscando trabajo, y uno de los principales factores era que no sabía inglés, ¿no? Yo creo que si alguien entrar a la universidad sin saber inglés, bueno, pues de repente alguien no fue a un colegio bilingüe, ok, tío, no le pagaron el británico, ya, en fin, ¿no? Pero que tú termines y salgas de la uni sin saber inglés y le eches la culpa a alguien más, eso creo que sí es un problema, ¿no? Porque yo sí he conocido gente que se ha ido y como digo de broma, ¿no?, han aprendido inglés jugando Dota. Entonces, o sea, como sea, han encontrado, ¿no?, la forma de aprender. Y digo en inglés, principalmente porque es el lenguaje, por decir así, en el que se están haciendo esas investigaciones, en el que si tú quieres publicar un paper también vas a tener que escribir en inglés. Si lo escribes en español, la mayoría de gente no lo va a leer, no te va a hacer caso, ¿no? Si tienes un profesor y dices, la gente hace trabajo, a ver, pásamelo, y a veces pasa, y no se lo puede pasar, bueno, pues está en español y dices, no, I don't speak Spanish, ¿no? Entonces, no pueden hacer mucho. Entonces, incluso si uno se quiere quedar acá haciendo, por decir algo, como medicina en la Cayetano, y hay carreras que en Perú, de hecho, son mejores hacerlas en Perú que en otros lugares del mundo, igual ellos escriben sus cosas en inglés, estoy seguro, o sea, en el día a día, ¿no? Entonces, y leen investigación de otras personas en inglés. Y cuando el inglés ya lo sacas, creo, de un problema y se vuelve una ventaja, de ya puedes empezar a entrar pues, a páginas web de las universidades, ver lo que te piden, conversar con otras personas, preguntarles, ¿no? Entonces, escribir a los profesores. Entonces, eso creo que es importante, si no es lo más importante. Y de ahí con Hernández, que era otro compañero de mi promoción que ahora está en Harvard,
él me decía, sí, ambición también creo. Y ahí creo que luego estamos de acuerdo, ¿no? De que, o sea, uno también puede ser muy inteligente y apto, ¿no? Y dedicado, pero si, como también he conocido gente así, pero si no tienen la ambición de salir a otro lugar, porque uno quiere, ¿no? O por otra razón, bueno, no sale, pues, ¿no? Y ese es un problema. Y eso también, eso liga a otra idea que es, yo creo que como peruanos, no, estamos algo traumados, pero como peruanos, no solo existe el concepto del miedo al fracaso, sino creo que también he visto que existe el concepto del miedo al éxito. Yo creo que también hay veces que la persona dice, o sea, uno puede ver que claramente hay algo que, o sea, que una persona debería estar en un mejor lugar y la persona no lo hace probablemente porque se bloquea internamente o le da miedo de repente ir a otro lugar donde todos van a saber más que ellos, ¿no? Entonces, no sé, pero ahí simplemente creo que es constantemente saber de que uno tiene que mejorar. Cuando yo estaba en la uni, algo que a mí me gustaba hacer siempre no era compararme con los otros chicos de mi código, sino yo decía, ok, si quiero irme a Estados Unidos, mi competencia no es la uni, mi competencia no es la Cato ni San Marcos, es, no sé, pues un pata que de repente está en Stanford que también quiere su doctorado, o sea, al final no van a ser, a ver, latinos, acá, americanos, europeos, chinos, no sé qué, gente del África, o sea, no, es todos a un grupo, a ver, quién sabe, quién no, entonces, ese es, por decir así, casi lo triste, ¿no? Porque así nosotros tenemos que esforzarnos el doble, porque ellos tienen casi todo pues ya hecho, ¿no? Entonces, pero yo creo que aún así ante la adversidad, o sea, la gente siempre sale, pues, entonces ese es el tema. Pero hay otra cosa que también quería decir, sobre de repente leer bastante, ¿no? sobre consejos. Pero no, ser ambicioso creo y desde ahí tener una meta siempre, ¿no? Hacia dónde quieres ir. Yo creo que yo sobre la carrera de ciencia de la comunicación que sería la más cercana a Computer Science en Estados Unidos. Sobre la carrera de Computer Science allá o acá. La uni. No sé cómo está la currícula, pero lo que sí me gustó de mecatrónica es de que, primero por el tema de la exigencia, el tema de que supuestamente en M6 me acuerdo que cuando yo ingresé era, camino los mejores del Perú, la gente estaba con el ego hinchado, pues, ¿no? Entonces, pues creo que así no pasa, pero todos. Entonces, y yo me ingresé a último puesto, ¿no? No te puedes sentar en mi mesa. Pero, o sea, eso de una forma u otra es el hecho de que, o sea, sea competitivo para entrar, implica que la gente ahí sea, bueno, la firme en general, ¿no? Por el canal y todo, sea más exigente con uno mismo. Y creo que pues, en ese sentido de repente diría que M6 es mejor, pero también, no sé, la cosa es que uno aprende con teoría de circuitos, teoría de control, o sea, la gente de Computer Science no ve control, por ejemplo, estoy seguro. De repente saben cosas teóricas de Computer Science, otra cosa también, Computer Science no es programación, para los que viven confundidos, son cosas distintas. Como decía un amigo que era matemático, decía que el mejor Computer Science que le había conocido no sabía programar. Entonces, creo que hay una disonancia ahí, pero yo creo que por la exigencia, los cursos y además que en M6 ves algo de teoría de computación, de ciencia de computación, como otras cosas también, ¿no? De electrónica, de mecánica, incluso esas cosas que se llevan en esos cursos aplica y se usan en IA. Y robótica y otras cosas también, ¿no? Y por ahora bien, si no te gusta tanto, como me pasó a mí, yo me metí en M6 creyendo que quería hacer placas electrónicas y hacer robots, y al final terminé haciendo neurociencia, ¿no? Que nunca me esperé eso, ¿no? Al final. Entonces, esas cosas también pasan, ¿no? Te da más cancha, por así decirlo, por explorar. Y a uno se exige lo que uno quiere aprender. Siempre leer por tu cuenta si algo te gusta, ¿no? Y no esperar que te lo enseñen. Es otra cosa. Sí. Quería hacer dos preguntas cortas. Sí. La primera es volviendo pues otra vez a tu trabajo Sí. en el área de la fobia. Sí. Pues ahorita que hiciste el ejemplo de que miráramos si era del punto de la fobia que era el punto en que veíamos mucho más nítido. Ajá. De pronto te has preguntado en algún otro tipo de organismos que tengan una visión más desarrollada, como por ejemplo aves como el águila o de pronto como los chitas, cómo es el comportamiento, si de pronto tienen una percepción similar. Esa es una... ¿Tenías otra? O... Sí. A ver, ¿quieres que te conteste esa primera? Y la otra era, saliendo un poco, pero de Sí. la inteligencia artificial, si de pronto tú que estás allá más como
generar inteligencia artificial, pero que la misma inteligencia artificial desarrolle, por decirlo así, un tipo de conciencia que ella misma genere códigos de programa. Si de pronto has visto trabajos en esa área o algo así relacionado. Entonces, la primera pregunta es muy interesante y de hecho eso también va al tema de Vision y Mobility, ¿no? Que es de repente cada organismo desarrolla su propio sistema de visión dependiendo de cuál es la tarea para la que ha sido diseñada ese organismo. Entonces, algo interesante del águila, por ejemplo, que creo, no sé si es el águila o un tipo de pájaro, pero que tiene dos fobias. Entonces, tiene una fobia, creo, en la que ve, en la que no sé cómo maniobra su ojo, que básicamente es para visión horizontal, y otra es cuando entra como que en modo de cazar a su presa, me parece. Entonces, es como si no tuviera, no tiene uno así, sino tiene dos, por decirlo así, ¿no? Entonces, y lo mismo con percibir un chira, ¿no? Otro factor interesante es que usualmente, por decirlo así, los depredadores, como ya ven, los depredadores, tienen sus ojos al frente, ¿no? Y mientras las presas, como los conejos, por ejemplo, tienen, o sea, los ojos hacia el costado, claro. Pues depende también del organismo. Pero yo creo que es una pregunta muy válida ahí también, porque con eso uno puede decir, por decir así, o ya sea hasta verificar o falsificar la hipótesis, ¿no? Posiblemente, y no sé cuáles son, pero estoy seguro que debe haber, ya sea organismos que de repente solo tienen fobia, por decir, que solo ven así, no todo en HD, de repente. Creo que son insectos. Yo creo que hay arácnidos que tienen eso, como que 8 ojos y todo eso es una fobia. Como organismos que de repente no tienen fobia, todo es algo periférico. De repente, no sé. Sin ir muy lejos, la gente que usa lentes, tenemos una fobia, pero como que no vemos todo muy bien, ¿no? Pues yo uso lente de contacto, pero yo sé lo que se siente. Y creo que la mayoría de investigaciones que unen estas dos áreas siempre van hacia entender cómo es que otros animales perciben también. Y yo creo que no hay muchas personas que se hacen esas preguntas, como las que tú me has hecho, ¿no? Porque usualmente lo que hacen es, ok, bueno, vamos a ver cómo ve el ser humano y nos quedamos ahí. O incluso que por ignorar de repente el primer ejemplo que puse de la academia, ¿no? De repente no les importa cómo ve ningún organismo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Para diseñar un carro autónomo. De repente, o como no existe un organismo que es un carro autónomo, yo no necesito limitarme a tener 2 cámaras. De repente puedo poner 50 si me da la gana. Yo puedo ponerle un GPS. O sea, ya estamos hablando de otros sensores, ¿no? Que van más allá de un sensor que tienen los humanos. Puedo ponerle ultrasonido, puedo ponerle más cosas. Puedo ponerle sensores hasta el punto de repente en el que ni siquiera necesite 2 cámaras o de repente una, que simplemente todo sea con, no sé, de repente el mecanismo Wi-Fi y ultrasonido. Entonces, ahí nuevamente va a la tarea del organismo, que es en las capacidades sensoriales. Pero creo que hay un grupo muy pequeño de personas que están investigando que sí se hacen esas preguntas y que más gente debería hacerlas, ¿no? Porque así también puedes estudiar las otras cosas. Porque digamos que eso puede ser una oportunidad Claro. genial para poder llegar a desarrollar sistemas que puedan obtener mucho más información Claro. de la de los humanos. Claro. Digamos que las aplicaciones que eso podría tener en la industria o en la visión artificial como tal. Sería, Es verdad. Hay dos cosas también, un pro y un contra también lo que me has dicho. Es que la primera, aunque yo creo que comparto tu ideología en ese sentido, el primer pro es de que si uno va a este tipo de cosas, puede entender posiblemente cómo es que esos seres, ya sean insectos o mamíferos o animales, perciben, ¿no? Y cuál es, por decir así, algorítmicamente, cómo funciona su sistema de percepción, que posiblemente pueda acercarnos a cómo nosotros como humanos entendemos nuestro propio sistema. Pero la desventaja a veces de ir hacia esas otras ramas es lo que, y por eso es que no hay mucho jale hacia eso, es de que en Computer Vision, a veces en estas áreas lo que pasa en IA, es de que los papers siempre se rigen, por decir así, por benchmarks, ¿no? Entonces, si uno presenta un algoritmo que, por decir, para reconocer animales da 90%, y tú creas uno nuevo que de repente es biológicamente más inspirado, pero tu modelo saca 80, es bien difícil que lo pueda publicar. Entonces, eso es como que es frustrante y pasa bastante. Entonces, por eso es que, por decir, pero lo que estamos haciendo nosotros, no estamos tratando pues, de sacar un nuevo modelo que detecte objetos mejor que los modelos que ya existen. Queremos
entender cómo es que la percepción funciona, y si para un caso específico como de los adversarios, ¿no? Podemos presentar una mejor solución. Y después tu segunda pregunta, sobre lo de IA y teoría de la conciencia. Yo creo que hay un problema con IA ahora que, como ha habido un boom en deep learning y todo esto, de que bueno, la gente me pone, ¿no? Y los periodistas también a veces malinforman. En Facebook han creado sus chatbots que han desarrollado su propio lenguaje, ¿no? De hecho, el grupo de Facebook que hizo eso son amigos míos. En la primera universidad donde estuve, ese grupo desarrolló ese modelo. Y yo me acuerdo que el profesor después puso en su Facebook, no, I'm very disappointed, no, muy decepcionado de que alguien sobreinflado la noticia, que eso no sucedió, esto es otra cosa. Entonces, bueno, no sé, pero ese es el tema. Creo que todavía el estado en el que está ahí en IAS, que cosas como teoría de la conciencia todavía no son posibles, posiblemente, o sea, la gente acá 50 años. Y cuando yo hablo con personas que saben, bueno, mucho más que yo en esto y les pregunto o cosas así, bueno, mi hipótesis personal es de que no creo pues de que en esta vida eso suceda, ¿no? De que haga robots no omniscientes y todo, que mueran y paguen como humanos. Y la mayoría de investigadores no comparte esa creencia. Porque yo creo que todavía estamos, por decir, en una etapa en la que las tareas se pueden hacer, pero no se entiende muy bien por qué lo hacen de una forma u otra, ¿no? Desde ejemplo, por decir, de visión, que el análogo es que estamos dando pasos de bebés, ¿no? Como un niño, ¿no? De año y medio, que es el equivalente al sistema más avanzado de visión perceptual. Otras cosas muy interesantes, cosas como robótica, ¿no? Y, o sea, para nosotros, cómo es que podemos, agarrar algo, ¿no? Y la agilidad que tenemos, por decir, en los dedos, en las manos, para hacer varias cosas, ¿no? Entonces, creo que todavía hay bastante que hacer en cosas como movilidad, visión, procesamiento neuronal del lenguaje también. Yo no sé mucho de eso, creo que todavía hay bastante. Creo que hay que tener cuidado cuando uno lee esas cosas también, porque a veces como que sobreinflan la noticia, ¿no? O malinforman sin querer, ¿vale? Hay gente que malinforma a propósito. De eso también hay que tener cuidado. Pero hay que ser un poco escéptico a lo que uno lee. Y mi recomendación siempre es, cuando uno lee una noticia en internet, relacionada ahí a cualquier cosa científica, siempre traten de buscar la referencia, ¿no? O sea, siempre traten de buscar algo así, ¿no? Que, se ha creado un nuevo modelo que sintetiza texturas en tiempo real. ¿Ya qué no es en Rusia? Entonces, entonces el link del paper lo lees, se ha publicado, ha habido gente que lo ha revisado, que ellos le han dicho que sí, varias personas, así como mi paper, ¿no? Lo rechazaron, ¿no? Hay gente que dice que sí, gente que dice que no, como todo en la vida, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar una referencia. Eso creo que, porque a mí también al principio me costaba, yo no sé por dónde empezar, pero no, porque todos creo que todavía estamos en esa época, ¿no? De ver por dónde empezar viendo un tema. Pero eso es mi mejor sugerencia. Siempre incluso noticias así, o incluso en foros, a veces la gente pone sin saber, ¿no? Siempre pregunta, ¿quién escribió ese paper? ¿Dónde lo desarrollaron? ¿Qué universidad? ¿Qué grupo? ¿Qué empresa? ¿Qué ha sido DeepMind, Google, Facebook, Microsoft? Entonces, eso siempre ayuda más, ¿no? Entonces, ¿alguien? Sí. ¿Puedes contar un poco tu trayectoria para llegar al doctorado desde el pregrado? Ya. Entonces yo empecé en la uni en 2007 y cuando estaba en el primer año apliqué a Estados Unidos para hacer un traslado y me rechazaron. Y de ahí, igual siempre quería salir. Entonces dije, ya bueno, voy a prepararme, entonces ahí como que probé, ¿no? Un poco de saber, bueno, cómo es el mundo real y dicen, en la uni todos somos los mejores, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que no. Entonces, de ahí seguí preparándome, ¿no? Y creo que toma tiempo ir viendo los requisitos, porque eso siempre le lleva a la gente, ¿no? No es que dices, voy a aplicar a Estados Unidos y te toma pues medio año o un mes, ¿no? Porque eso usualmente toma un año todo el proceso de aplicación y un año anterior a ese saber más o menos si uno va a aplicar o no, ¿no? Ir averiguando qué exámenes tiene que tomar, cómo está el inglés, ¿no? A quién preguntar, quién te va a escribir una carta de recomendación, o quiénes, ¿no? ¿Qué tan buenas van a ser las cartas? ¿A qué universidad vas a aplicar? Entonces todo eso yo lo iba pensando. De ahí me contacté con el profesor Coronado, o él me buscó a mí, o yo lo busqué a uno de sus alumnos, creo, y ahí empezamos a hablar y él me sugería, ¿no? Que en vez de investigar cosas que si yo leía por mi cuenta, y él me decía, pero no te puedo ayudar mucho en IA porque eso no es mi área de biología, pero te puedo enseñar por la metodología de investigación. Entonces yo ahí por mi cuenta aprendía.
El GIS ya estaba en ese entonces también, y de ahí me ayudaban. Me ayudó mucho que había grupos de investigación, como el CEIN también, que pasé por el CEIN, y como que siempre decían, mira, tú haces este proyecto, estamos haciendo Intercom, todo por decir. Entonces, ese tipo de exposición siempre ayuda, ¿no? Conversaba siempre con los egresados, como con la gente del noveno décimo ciclo que ya estaba por irse, y a ellos también les preguntaba qué planes tenían y todo. Eventualmente, creo que en cuarto año o en séptimo, lo que hice, en séptimo ciclo, perdón, en séptimo año, en séptimo ciclo, lo que hice fue empezar a buscar pasantías, que es como que hacer tu práctica de profesionales en una universidad, haciendo investigación. Y eso fue lo que estaba buscando. Entonces, el profesor Coronado me dijo, Arturo, tú deberías ir a hacer una pasantía, trabajas con un profesor y él te va a recomendar. Y de ahí, o sea, como que ya sería más fácil que te acepten para tu doctorado. Entonces, yo seguí ese consejo y empecé a preguntar, pues no, a leer. Mandé, creo que 50 o 40 emails a los profesores, solo me contestaron 2 o 3 y uno que estaba en Santa Bárbara, y ya, pues ahí me quedé. Y ahí me quedé 6 meses haciendo mis prácticas, o sea, esta pasantía que realmente es ir, ¿no? Investigar, te dan un proyecto, ¿no? Como que, ok, haz un modelo que haga algo parecido, implementan eso, tú vas, ¿no? Y tratas de hacerlo o lo haces. Y después hice otra pasantía, o sea, dejé un año en la uni para hacer esto. Un ciclo, creo, porque fue un verano y un ciclo. Y regresé, terminé la carrera y ahí nomás apliqué al doctorado. Y justo después de esa pasantía terminé mis exámenes, el GRE, el TOEFL, ¿no? El inglés. Empezaba a mandarle emails a los profesores con quienes quería trabajar. Me contestaban a veces sí, no sé, de repente. Y así pues, ¿no? Hasta que eventualmente salió la segunda pasantía, cuando ya había aplicado, y al final empalmé después de la segunda pasantía, después del 11º, creo que ciclo en ese entonces, empecé mi doctorado. Creo que el factor principal, si uno quiere hacer un doctorado saliendo de la uni, es en Estados Unidos, porque creo que es muy probable que sin problemas puedan salir de la uni y hacer un doctorado o una maestría en Brasil o en Latinoamérica. La exigencia obviamente es distinta que en Estados Unidos o en Europa, pero para irse a Estados Unidos o Europa probablemente es de que necesitan hacer una pasantía antes. Pues sin la pasantía es poco probable que las acepten, porque cuando evalúan la aplicación de un estudiante, o sea, van a ver las notas, ¿no? Y ok, supongamos que tienes todo 20, o sea, los gringos tienen todo 20 también, y ellos llevan cursos pues que no les exige, es la 10ª parte de lo que les exigen acá, ¿no? Entonces, no les vas a ganar en eso. O sea, lo que sí tienes que hacer es separarte de qué es lo que tienes tú que no tienen ellos, y ella es la pasantía, ¿no? Y la pasantía, ¿por qué es importante? Porque tú ahí estarías haciendo un trabajo en otra universidad, o posiblemente una empresa, de repente, un internship en Facebook o en Google o algo así, que también no es fácil conseguir, pero además serías una recomendación de alguien. Entonces, el peso principal es la recomendación. Siempre van escuchando, cuando van los profesores, cómo ven si aceptan algo o no, es la recomendación. Solo basta que una persona te recomiende y diga, siempre piden 3, ¿no? Basta que tengas una persona que diga, esta persona, ¿no? es brillante y quiero trabajar con él, ya está como que adentro, así, ¿no? Entonces, usualmente es así. Y ha sido complicado para mí, o sea, creo que todos los que hemos estado acá y nos hemos quitado años, ¿no? Queríamos correr al rectorado, al decanato, pedir plata del patronato de la uni, regresar, meternos en la huelga, corretear al decano, corretear al rector, al vicerrector, hablar con la secretaria, ¿no? Y así me he pasado varios años, ¿no? Hablarle bonito a la secretaria, ¿no? Regresar, ¿no? Que te voten del rectorado, llegaste tarde, de nuevo a la fila, ¿no? Entonces, que faltar a la clase para hacer otra cosa, entonces, era complicado. Y ahí nuevamente va el tema que creo que la uni no te va a ayudar, por decirlo así. No es que quiera ser antipatriota, por decirlo así. La uni nunca te va a decir, mira, si tu beca, tú aplicas, llenas este papel y te vas a ir. O sea, eso nunca va a pasar. Yo quisiera eso, pero eso nunca va a pasar. O sea, lo que realmente pasa es que de una forma u otra tú tengas que contarte tu... Siempre ha sido así, todos los que nos hemos quitado se nos dan cuenta, ¿no? Que Hernández se quitó de otra forma. Él buscó otro tipo de pasantía con los de... No me acuerdo, Repo, creo. Lo ganó y ahí se fue a Yale, le sacó un año y se fue a Harvard. Yo me busqué mi pasantía por mi cuenta. Alvites también por su cuenta. De ahí, otra gente,
Sean y Víctor también por su cuenta, los otros chicos de Gicia se fueron a una empresa, ¿cuál es una que hace? ¿Dónde estoy ahí? ¿Dónde estoy ahí? Está en Siemens, en Siemens. Hay gente que se iba a Siemens a Estados Unidos, hace pasantía, trabajaba ahí en David, en Yair. Entonces, hay gente bueno, que iba, se quedaba ahí y de ahí buscaba otra oportunidad. Entonces, siempre es como que seguir buscando cuál es el siguiente escalón. Entonces, porque yo lo vi, es muy difícil ir de la uni a MIT, por decirlo. Entonces, eso, o uni o doctorado. Entonces, es casi imposible. Es como que uni, pasantía 1, pasantía 2, ya, doctorado, ¿no? Es otra cosa. Yo nunca saqué mi título. Me dejan decir, tú no eres titulado. ¿Qué vamos a hacer? No hay chamba. Yo, sí, pues no hay chamba. No necesitas título para aplicar el doctorado. De hecho, yo solo terminé mis cursos, di mi último examen, después de jalar control, di mi último examen, y pedí mi bachiller, y eso no más necesita, ¿no? Ni siquiera te necesitaba el papel. Simplemente yo le decía a las universidades, ya me gradué, yo les envié el papel del bachiller cuando me acepte, y una vez que me aceptaron, ya, pues yo sabía que la uni se llamaba medio año sacado, lo sacaron, y se los envié por fax, luego escaneado por FedEx, normal. Entonces, la otra cosa, no necesitan hacer tesis. Yo tengo un pata que le va muy bien, le podría ir mejor, pero él se demoró 3 años en hacer su tesis. Él va bien. Entonces él ahora está dictando también. Pero él tranquilamente, si es que él hubiera querido estar en Estados Unidos haciendo eso, podría hacerlo. Depende del tema también, ¿no? Pero no necesitas una tesis. Pero obviamente yo no puedo enseñar ahora si voy a Perú. Si yo quisiera, pero no puedo. Porque no tengo mi título. Y el tema de los costos para el estudio de por becas. Para la pasantía me habían dado una beca y después para el doctorado todo es pagado. Para maestría casi nunca. Pero para el doctorado es como si fuera un trabajo. Yo tengo un sueldo, o sea, a mí me pagan por estudiar. O sea, yo voy, la universidad me cubre el tuition, ¿no? Entonces, el costo de la universidad, por ejemplo, el centro de pregrado, de repente es, por decir, $40,000 o $50,000 al año. Eso pagan los americanos. O, bueno, la gente que va a la universidad de Estados Unidos, que sea internacional que sea. Para el doctorado, ese también es el costo, pero $30,000 lo paga la universidad porque me han contratado a mí. O sea, esa plata la universidad la paga para decir, yo quiero que Arturo trabaje para mi laboratorio. Y además me hago un sueldo con los otros $10,000 o $20,000 que hay. Y con eso debería, en teoría, me debería alcanzar para vivir, ¿no? Y, o sea, vivo $10,000 al año, ¿no? El sueldo es entre $20,000 o $30,000 dependiendo de las ciudades. Normal, o sea, bueno, eso en Perú está muy bien, ¿no? Pero, o sea, no es que me sobre la plata, ¿no? No es que tenga un carro, ¿no? O un Ferrari o algo parecido, o sea, eso no creo que pase. Pero se vive normal, se vive bien y no sé, o sea, la perspectiva de estar en otro lugar, en otro país, conocer gente de otra parte del mundo, cómo piensan también es casi hasta más gratificante que solo estar en el hecho de estudiar, ¿no? Estar en un lugar porque no solo vas a estudiar, vas a estar ahí conversando con la gente, aprendiendo, ¿no? ¿Qué hacen ellos, ¿no? Mis roommates son matemáticos, por ejemplo. 2 son matemáticos y el otro hace fotónica, creo, fotónica. Y le va bien. Entonces, y ahí conversamos, ¿no? Y también nos divertimos, hacemos fiestas, vamos a discotecas, ¿no? Entonces, o sea, la vida ahí de doctorado es como si uno seguiría siendo estudiante, ¿no? Pero te va un sueldo también. Se vive normal, ¿no? Y lo importante también es encontrar un buen asesor que sabe en qué estás interesado tú, que entienda tus ambiciones y que haya buena química en el asesor y tú, ¿no? También ha habido casos de personas que van al doctorado y algo pasa en la maestría o después de la maestría que regresan, ¿no? Que siempre es porque no se llevaron bien con un asesor o algo así, que no entendió, no sabía guiarlos o algo por el estilo. Entonces, eso también pasa. Pero sí, creo que no hay que esperar hasta la última hora para tomar la decisión, porque toma tiempo siempre estar averiguando 2 cosas: averiguar a dónde uno quiere ir, ¿no? Averiguar cuáles son los requisitos y al mismo tiempo investigar por tu cuenta, ¿no? Porque cuando tú escribes tu aplicación, o sea, no puedes decir, te van a pedir una carta, ¿no? De una página y media de repente.
¿qué quieres investigar? Y si tienes una oración que dice quiero investigar guía, no te va a notar. O sea, tiene que notarse que has leído, ¿no? Que sabes a dónde vas, que sabes cuál es el estado del arte, que sabes que ha funcionado, que no ha funcionado, que ahí tú explicas que has intentado, que no has intentado, en qué te has frustrado, ¿no? Qué éxito pues has tenido, cosas así. Versus no tener experiencia. Y eso también es el tema, porque mucha gente me dice, no, yo necesito ir a hacer mi pasantía y si no, no puedo hacer nada. No, tú puedes quedarte en tu casa programando los fines de semana si quieres, leyendo, todo. Y va a haber un punto que ya te vas a dar cuenta que ya estás listo. Y ahí es donde empiezas a enviar como que las aplicaciones y todo. Entonces, creo que por ahí va la cosa. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Observación? Bueno, ya. Entonces creo que con eso terminamos. Y gracias también por haber estado acá. Pese la huella.